Ella pensó que nadie defendería a la callada niña negra de su clase. Así que la humilló, le rapó la cabeza y lo llamó disciplina. Pero lo que esa maestra no esperaba era a la madre de la niña, una oficial militar de alto rango que voló a casa en el momento en que vio lo que había sucedido. Y cuando entró en esa escuela, la sala quedó en silencio. Lo que sucedió después dejó a todo el personal sin palabras. Manténganse atentos porque esto no es solo una historia, es un ajuste de cuentas que nunca olvidarán. La luz del sol se filtraba a través de las persianas del aula, proyectando cálidas rayas sobre el escritorio de Ariel Daniels. La niña de 12 años estaba encorvada sobre su diario, con su lápiz moviéndose con trazos delicados, mientras dibujaba un pájaro emprendiendo el vuelo. Sus extensiones trenzadas caían hacia adelante, ocultando parcialmente su rostro, exactamente como le gustaba. Las hermosas trenzas no eran solo una elección de estilo, ocultaban cuidadosamente las zonas donde su cabello se negaba a crecer debido a la alopecia, una condición que había estado enfrentando desde que tenía 9 años. Ariel Daniels. La aguda voz de la señora Rohr atravesó el aula. ¿Qué crees que estás haciendo? La mano de Ariel se congeló a medio trazo. Solo terminando mis apuntes, señora Rohr, dijo en voz baja sin levantar la vista. La señora Rohr caminó por el pasillo, con sus tacones haciendo clic contra el suelo de linóleo. Se elevaba sobre el escritorio de Ariel, con los brazos cruzados con fuerza sobre su pecho. A los 47 años, Evelyn Rohr había enseñado 7º grado durante más de 20 años, y se enorgullecía de mantener la disciplina. «Eso no me parece álgebra», dijo, arrebatando el diario del escritorio de Ariel. La clase quedó en silencio mientras hojeaba las páginas de intrincados bocetos. «Esta es la razón por la que tus calificaciones están bajando. Demasiado ocupada siendo una artista para prestar atención». Las calificaciones de Ariel no estaban bajando. Era la mejor de su clase en casi todas las materias, pero no corrigió a su maestra. En cambio, se quedó mirando su escritorio, esperando que pasara el momento. «¿Y estas trenzas?», continuó la señora Rohr, mirando el cabello de Ariel con visible desdén. «Tan elaboradas, tan llamativas. ¿No crees que es un poco exagerado para la escuela, Ariel?» Algunos estudiantes se movieron incómodos en sus asientos. Maya Thompson, la mejor amiga de Ariel desde el jardín de infancia, le dirigió una mirada comprensiva desde el otro lado del salón. Los anuncios matutinos del autobús crepitaron por el sistema de megafonía, salvando a Ariel de tener que responder. La voz monótona del director Wexley llenó la sala. «Atención estudiantes y profesores, esto es un recordatorio de que nuestro estricto código de vestimenta se aplicará a partir de hoy. Todos los estudiantes deben cumplir con los estándares de apariencia descritos en el manual. Gracias por su cooperación». Los delgados labios de la señora Rohr se curvaron en una sonrisa. «Bueno, qué oportuno», arrojó el diario de Ariel de vuelta sobre su escritorio. «Levántate, señora Daniels». Ariel se levantó lentamente de su asiento, con el corazón latiendo con fuerza. 24 pares de ojos se volvieron para observar. «Al frente de la clase, por favor», instruyó la señora Rohr, señalando la pizarra. Ariel caminó hacia el frente, con pasos pesados. Mantuvo la mirada en el suelo. «Clase, este es un ejemplo perfecto de una violación del código de vestimenta», anunció la señora Rohr, dando vueltas alrededor de Ariel como un depredador. «Estas trenzas son excesivas y distractoras. El manual establece claramente que el cabello debe ser pulcro y conservador». «Señora Rohr», susurró Ariel, su voz apenas audible. «Tengo una condición médica». «Habla más alto», interrumpió la señora Rohr. «Si tienes algo que decir, toda la clase debería escucharlo». Ariel tragó saliva con dificultad. «Tengo una condición médica», dijo, un poco más fuerte. «Mi mamá obtuvo permiso de la escuela para mi cabello». La expresión de la señora Rohr se endureció. «¿Una condición médica que requiere trenzas elegantes? Esa es nueva». Se giró para dirigirse a la clase. «¿Ven cómo los estudiantes dirán cualquier cosa para eludir las reglas?» Nadie se rió. El silencio era ensordecedor.
O te quitas esas extensiones ahora mismo, o te enviarán a casa, declaró la señora Rohr. Tu elección. Los ojos de Ariel se llenaron de lágrimas. Por favor, no puedo. Mi mamá... Tu madre no está aquí, interrumpió la señora Rohr. Y dudo que apruebe que le mientas a una maestra. Agarró a Ariel del brazo. Vamos, lo resolveremos en la oficina de la enfermera. Mientras la señora Rohr arrastraba a Ariel hacia la puerta, Maya rápidamente sacó su teléfono de su bolsillo y presionó grabar, capturando el apretado agarre de la maestra en el brazo de Ariel y el miedo en el rostro de su amiga. El pasillo se extendía interminablemente mientras la señora Rohr hacía marchar a Ariel hacia la oficina de la enfermera, con sus dedos hundidos en la parte superior del brazo de la niña. Los estudiantes en otras aulas levantaron la vista al pasar, con ojos curiosos siguiendo la escena que se desarrollaba. «Señorita Adams», llamó la señora Rohr al entrar en la oficina de la enfermera. «Esta estudiante está violando el código de vestimenta. Afirma tener algún tipo de condición médica, pero tengo mis dudas». La enfermera Adams levantó la vista de su computadora, con el ceño fruncido al observar el rostro de Ariel surcado de lágrimas. «¿Cuál parece ser el problema?» «Su cabello», declaró la señora Rohr rotundamente. Está en contra de las regulaciones. Tengo alopecia, logró decir Ariel. Mi mamá presentó la documentación. Por favor, revise. La enfermera Adams se movió hacia su archivador. Déjame ver. No se moleste, interrumpió la señorita Rohr. Ya revisé su archivo esta mañana. Hay un formulario médico general, pero nada específico sobre exenciones de cabello. Esto era una mentira, pero Ariel estaba demasiado abrumada para desafiarlo. Pero mi mamá habló con el director Wexley, insistió Ariel. Por favor, llámela. Su madre está desplegada en el extranjero, ¿no es así? El tono de la señora Rohr fue repentinamente comprensivo, aunque sus ojos permanecieron fríos. Mira, entiendo que esto es difícil, pero las reglas son reglas. Necesitamos quitar estas extensiones por limpieza e igualdad. La enfermera Adams vaciló. ¿No deberíamos llamar a su padre primero? Tengo permiso parental en el archivo. La señora Rohr mintió de nuevo, con voz segura. Este es un asunto de política escolar. Estamos autorizados a hacer cumplir el código de vestimenta. Aún insegura, la enfermera Adams miró entre la señora Rohr y Ariel. Supongo que si hay permiso. Lo hay, le aseguró la señora Rohr. Ahora, ¿tiene tijeras? Estas extensiones deben salir. La sangre de Ariel se heló. No, por favor, suplicó. Mi cabello no entiende. Pero la señora Rohr ya la estaba guiando hacia la silla de examen. La enfermera Adams sacó a regañadientes un juego de tijeras de un gabinete, todavía luciendo insegura. Esto es por tu propio bien, Ariel, dijo la señora Rohr, encendiendo las tijeras. El zumbido mecánico llenó la pequeña oficina. Todos siguen las mismas reglas aquí. Con un movimiento rápido, la señora Rohr comenzó a quitar las extensiones trenzadas de Ariel, revelando el cabello irregular y escaso que había debajo. Las lágrimas corrían por el rostro de Ariel mientras observaba cómo pedazos de su camuflaje cuidadosamente elaborado caían al suelo. «¿Ves? Eso no fue tan malo», dijo la señora Rohr, con su voz falsamente alegre. Pero no se detuvo. Con las extensiones fuera, las tijeras continuaron moviéndose por el cuero cabelludo de Ariel, tomando lo poco de cabello natural que quedaba. «Ya es suficiente», intervino finalmente la enfermera Adams, pero el daño ya estaba hecho. Ariel se sentó en la silla, casi calva, pareciéndose a una extraña para sí misma en el pequeño espejo de la pared. «Ahí», dijo la señora Rohr, apagando las tijeras. «Ahora estás en cumplimiento». Ariel no podía hablar. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos mientras sus manos se elevaban para sentir su cuero cabelludo expuesto. El aire frío de la oficina de la enfermera le picaba en la piel. «Te daré unos minutos para que te recompongas», dijo la señora Rohr, colocando las tijeras de nuevo en el mostrador. «Entonces puedes volver a clase». Salió de la oficina, dejando a Ariel sola con la enfermera Adams. «Lo siento mucho», susurró la enfermera claramente angustiada. «Debería haber... No me di cuenta de que ella...» Se detuvo,
incapaz de encontrar las palabras correctas. «Déjame llamar a tu padre». Pero Ariel no pudo responder. Se acurrucó sobre sí misma, con todo su mundo destrozado. «Quiero a mi mamá», susurró finalmente. «Llamaré a tu papá de inmediato», prometió la enfermera Adams, alcanzando el teléfono. «Solo espera aquí». Salió de la oficina, dejando a Ariel sola con su reflejo. Minutos después, la puerta se abrió. Maya se asomó, con los ojos muy abiertos al ver a su amiga. Sin decir una palabra, corrió al lado de Ariel, quitándose su sudadera con capucha y colocándola suavemente sobre la cabeza de Ariel. «Vi lo que pasó», dijo Maya, su voz temblando de ira. «Grabé algo de eso. Mi hermana nos va a ayudar. Esa bruja no puede salirse con la suya». Ariel no dijo nada. Se apretó la sudadera con capucha alrededor de su rostro y miró fijamente al frente. Esa noche, cuando el video comenzó a circular en línea, la escuela emitió una breve declaración. «Estamos al tanto de un malentendido disciplinario que ocurrió hoy. La maestra involucrada ha sido suspendida por un día mientras investigamos el asunto. La privacidad de todas las partes será respetada durante este proceso». No se mencionó el afeitado. No se mencionó la condición médica de Ariel. No se mencionó la humillación que una niña de 12 años había soportado a manos de alguien destinado a protegerla. Eric Daniels caminaba de un lado a otro por la sala de estar, con su teléfono celular pegado con fuerza a su oreja. El ex sargento del ejército había estado tratando de contactar a su esposa durante horas, dejando mensajes cada vez más urgentes. «Naomi, llámame tan pronto como recibas esto», dijo, con la voz tensa. «Es sobre Ariel. Algo pasó en la escuela». «Escuela, es malo». Terminó la llamada y se pasó una mano por la cara, el agotamiento grabado en cada línea. La coronel Naomi Daniels llevaba 3 semanas en una operación clasificada en el extranjero. La comunicación era limitada en el mejor de los casos, y Eric no tenía forma de saber cuándo recibiría sus mensajes. Ahora mismo estaba solo. Arriba, Ariel no había dicho una palabra desde que la recogió de la escuela. Simplemente le había entregado la sudadera con capucha que Maya le había dado y caminó en silencio hasta el auto. Su cuero cabelludo expuesto, una visión impactante que había desatado una avalancha de emociones que Eric luchaba por contener. Ira, confusión, angustia y un ardiente deseo de volver a entrar en esa escuela y exigir respuestas. Pero Ariel lo necesitaba más, así que condujo a casa, ayudándola tratándola a entrar cuando sus piernas parecían demasiado débiles para llevarla. Ahora se sentaba inmóvil en su cama, mirando la pared, la sudadera con capucha sobre su cabeza. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el director Thomas Wexley había convocado una reunión de emergencia en su oficina. Las persianas estaban corridas, y su secretaria tenía instrucciones estrictas de no interrumpir. «Esto es una pesadilla», murmuró Wexley, aflojándose la corbata. A los 58 años, había esperado pasar sus últimos años antes de la jubilación sin incidentes. «¿En qué demonios estabas pensando, Evelyn?» La señora Barror se sentó rígidamente en una de las sillas de visitantes, con una postura defensiva. «Estaba haciendo cumplir el código de vestimenta, como se me indicó. La niña estaba siendo desafiante». La tercera persona en la sala, Harold Brennan, el abogado del distrito escolar, se aclaró la garganta. «Concentrémonos en el control de daños. El video no muestra el corte de pelo real. Podemos enmarcar esto como una falta de comunicación». «¿Falta de comunicación?» La voz de Wexley se elevó. «Ella le rapó la cabeza a una estudiante». «Evidencia de video parcial», replicó Brennan fríamente. «Su palabra contra la de la estudiante, y tenemos la nueva política de código de vestimenta para respaldarnos». La señora Barror asintió. La niña afirmó tener alguna condición médica, pero no había nada específico en su archivo sobre exenciones de cabello. «¿Había algo sobre alopecia?», preguntó Wexley recordando una conversación de hace meses. «No que yo viera», respondió la señora Barror. «Demasiado rápido». Brennan golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas legal. «Este es nuestro enfoque.
Reconocemos que ocurrió un incidente disciplinario. Decimos que no se siguieron los procedimientos adecuados, de ahí la suspensión de un día, pero no admitimos ninguna acción específica. Citamos las leyes de privacidad estudiantil para evitar detalles. ¿Y si los padres presionan?, preguntó Wexley. Sugerimos mediación privada, respondió Brennan. Manténgalo fuera de los tribunales, ofrezca asesoramiento a la estudiante. Tal vez una transferencia, otra aula. Wexley asintió lentamente. Bien, redacte la declaración. Quiero que esto esté contenido para mañana por la mañana. Mientras los adultos conspiraban, Ariel se sentaba en su dormitorio oscurecido. Su bloc de dibujo yacía abierto a su lado, pero el lápiz permanecía intacto. Los personajes que había creado, héroes valientes y coloridos que superaban obstáculos, parecían infantiles ahora, sin sentido. Se pasó la mano por el cuero cabelludo de nuevo, sintiendo las zonas irregulares donde la Senonarrarror había sido particularmente brusca con las tijeras. La sensación física era extraña, pero no era nada comparada con el vacío dentro de ella. En su mente, seguía reproduciendo el momento en que la primera trenza cayó al suelo, la repentina exposición, la risa en los ojos de la Senonarrarror, la impotencia. Eric llamó suavemente a su puerta. «La cena está lista, cariño», llamó suavemente. Ariel no respondió. No había hablado desde que se subió a su auto esa tarde. Ariel empujó la puerta ligeramente. «Necesitas comer algo». Se apartó de él, cubriéndose la cabeza con las mantas. Eric suspiró, con el corazón roto por su hija. «Lo dejaré aquí», dijo, colocando un plato sobre su escritorio. «Intenta comer algunos bocados, ¿de acuerdo?» Cuando ella no respondió, agregó: «Te amo, Ari, vamos a arreglar esto». «¿Pero cómo arreglas algo como esto?», se preguntó al cerrar su puerta. En otra parte de la ciudad, Maya Thompson se sentaba en la mesa de la cocina de su hermana Jasmine, observándola subir el videoclip. «¿Estás segura de que deberíamos hacer esto?», preguntó Maya nerviosamente. «Ariel es tan reservada que tal vez no quiera que todos lo vean». Jasmine, estudiante de segundo año de universidad y activista en ciernes, levantó la vista de su computadora portátil. «Esto no se trata solo de Ariel, Maya. Se trata de cada niña negra que ha sido controlada por su apariencia. Se trata del poder y de quién lo ejerce. Pero Ariel te lo agradecerá algún día», le aseguró Jasmine. «A veces, la única forma de luchar contra la injusticia es exponerla». Presionó el botón de subir. «Listo. Ahora esperamos». Por la mañana, el corto clip había sido visto más de 10.000 veces. Los comentarios inundaron, la mayoría expresando indignación, algunos cuestionando lo que sucedió antes de que comenzara la grabación, otros exigiendo ver la historia completa. Maya le envió mensajes de texto a Ariel repetidamente, pero no recibió respuesta. Jason Reed, el maestro de arte de la escuela y el instructor favorito de Ariel, se enteró del incidente durante su período de preparación matutino. Conocido por sus coloridas corbatas de moño y su conexión genuina con los estudiantes, el señor Reed fue inmediatamente a la oficina del director Wexley. «¿Es verdad?», exigió, sin molestarse con las formalidades. «¿Evelyn realmente rapó la cabeza de Ariel Daniels?». El rostro de Wexley permaneció impasible. «Jason, sabes que no puedo discutir asuntos disciplinarios que involucran a otro personal». «Esto no se trata del personal», insistió el señor Reed. «Se trata de una niña de 12 años con una condición médica que fue humillada en nuestra escuela, una escuela que se supone que la protege». «Lo estamos manejando», dijo Wexley con desprecio. «¿Manejándolo?». La voz del señor Reed se elevó. «¿Suspendiendo a Roar por un día? Eso no es manejarlo, Thomas. Eso es barrerlo debajo de la alfombra». La expresión de Wexley se endureció. «Ten cuidado, Jason. La renovación de tu contrato se acerca. Odiaría ver que tu pasión interfiera con tu juicio profesional». «¿Me estás amenazando?», preguntó el señor Reed con incredulidad. «Estoy recordando tu lugar», respondió Wexley fríamente. «Ahora, si me disculpas, tengo una llamada del distrito en 5 minutos». Esa tarde, Eric encontró un sobre sin marcar que había sido deslizado por debajo de la puerta principal.
Dentro había una nota manuscrita. Revise los archivos de la enfermera. Ellos saben lo que pasó. Sue. Eric tembló al leer el mensaje de nuevo. Alguien desde adentro se estaba comunicando. Alguien que sabía la verdad. Esa noche, Ariel finalmente cayó en un sueño agotado después de horas de lágrimas silenciosas. Pero su descanso no fue pacífico. En sus sueños, estaba parada en el escenario de la escuela durante la asamblea. Una por una, sus trenzas comenzaron a caer, flotando hasta el suelo como hojas de otoño. Todo el cuerpo estudiantil las señaló y se rió, con sus rostros distorsionados en grotescas máscaras de crueldad. En el sueño, trató de correr, pero sus pies estaban arraigados al escenario. La señora Rohr apareció con tijeras de gran tamaño, sonriendo mientras se acercaba. Ariel se despertó con un grito, su cuerpo empapado en sudor. Eric corrió a su habitación, abrazándola mientras ella sollozaba contra su pecho, el primer sonido que había hecho en casi 24 horas. «Está bien, cariño», susurró, meciéndola suavemente. «Papá está aquí, estás a salvo». Pero ambos sabían que no era verdad. ¿Cómo podía estar segura cuando tendría que enfrentarse a esos mismos pasillos de nuevo, esas mismas escaleras, a la mañana siguiente? Eric llamó a la junta directiva del distrito escolar exigiendo una reunión de emergencia. La secretaria lo puso en espera durante 17 minutos, antes de regresar con una respuesta. La junta revisará el incidente en su próxima reunión programada, en 3 semanas, le informó con la voz profesionalmente desapegada. ¿3 semanas? El agarre de Eric en el teléfono se tensó. «Mi hija fue agredida ayer». «Señor, entendemos su frustración, pero se deben seguir los protocolos adecuados. El informe del incidente ha sido presentado y la maestra ha sido disciplinada. Si desea presentar una queja formal, puedo enviarle el formulario por correo electrónico». Eric colgó furioso. Estaban ganando tiempo, esperando que la indignación se apagara, esperando que él se rindiera. No sabían con quién estaban tratando. En línea, el video continuó ganando tracción. Los medios de comunicación locales retomaron la historia, aunque su cobertura fue frustrantemente vaga. Incidente en la escuela secundaria local desata controversia. Las secciones de comentarios se llenaron de opiniones conflictivas. «Esa pobre chica. Esa maestra debería ser despedida de inmediato». No sabemos toda la historia. Tal vez la niña estaba siendo disruptiva. ¿Por qué la gente está haciendo esto sobre raza? Se trata de seguir las reglas de la escuela. Los cuerpos de las niñas negras siempre son controlados. Este es solo otro ejemplo. El discurso se desató. Pero para la familia Daniels, esto no era un debate abstracto. Esta era su vida, destrozada en una sola tarde por la crueldad de una maestra. Lejos, en un puesto militar, la teniente coronel Naomi Daniels finalmente recibió el mensaje de video encriptado de Eric. Su compostura estoica, la misma que le había ganado respeto entre sus subordinados, se rompió al ver el corto clip de su hija siendo arrastrada por el pasillo, con el miedo grabado en su rostro. El mensaje adjunto era breve. «Ariel te necesita». Le raparon la cabeza. Todo. No ha hablado en 2 días. Lo estoy intentando, pero no sé qué hacer». La mano de Naomi voló a su boca, sofocando un grito. 20 años de entrenamiento militar la habían preparado para muchas cosas, pero no para esto. No para un ataque a su hija, a su punto más vulnerable. En minutos, estaba en los aposentos de su oficial al mando, solicitando una licencia familiar de emergencia. En horas, estaba en un avión de transporte de regreso a casa. Su rostro era una máscara de furia controlada. Su mente corría con preguntas, escenarios y planes. Alguien había tocado a su hija. Alguien había violado la dignidad de su hija. Alguien había explotado su poder para humillar a una niña de 12 años y ese alguien pagaría. Mientras el avión se elevaba a través de los continentes, Naomi hizo una promesa silenciosa a su hija. Esto no había terminado, ni mucho menos. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento
mientras la teniente coronel Naomi Daniels se estacionaba en el espacio para visitantes de la escuela. No había estado en casa el tiempo suficiente para cambiarse de uniforme, ni quería hacerlo. 20 horas de viaje la habían dejado exhausta. Pero la adrenalina corría por sus venas, manteniendo a raya la fatiga. «Recuerda lo que hablamos», dijo Eric desde el asiento del pasajero, con la voz tensa de preocupación. «Estas personas no valen tu carrera». Naomi revisó su reflejo en el espejo retrovisor, ajustando su gorra con precisión. Sus ojos, por lo general de un color marrón cálido, se habían endurecido en algo resuelto e inflexible. «Sé exactamente lo que estoy haciendo», respondió, con la voz medida. La calma en su tono era más aterradora que cualquier ira. «Esto no se trata de mi carrera. Se trata de nuestra hija». Había pasado el vuelo de regreso a casa revisando su enfoque. Como teniente coronel que había comandado a cientos de soldados en situaciones de alta presión, Naomi sabía que los estallidos emocionales rara vez lograban los objetivos. Estrategia, control. Estas eran sus armas ahora. El pasillo de la escuela quedó en silencio cuando Naomi entró, con sus botas golpeando el piso de baldosas con un propósito rítmico. Los estudiantes se pegaron contra los casilleros, las conversaciones muriendo a mitad de la frase. Los maestros salieron de las aulas, curiosos por el repentino silencio, solo para retroceder cuando la vieron acercarse. Un uniforme militar exigía respeto. La expresión de Naomi exigía respuestas. Una joven maestra comenzó a acercarse a ella. Luego lo pensó mejor. Un conserje asintió levemente al pasar, un gesto de sutil solidaridad. Naomi no interrumpió su paso, moviéndose con el porte seguro de alguien que sabía exactamente a dónde iba. La puerta de la sala de profesores estaba medio abierta. Dentro, varios miembros del profesorado estaban reunidos alrededor de una cafetera, incluyendo a una mujer delgada con cabello rubio canoso recogido en un moño severo. «¿Será Ror?» Naomi empujó la puerta completamente. La conversación dentro murió instantáneamente. «La será». Ror se giró, con la taza de café a medio camino de sus labios. El reconocimiento brilló en su rostro, seguido inmediatamente por algo que Naomi reconoció por sus años en combate: miedo. «¿Teniente coronel Daniels?» tartamudeó la señora Ror, con su taza temblando ligeramente. «No me di cuenta de que había regresado del despliegue». «Claramente», respondió Naomi, con la voz helada. Permaneció en la puerta, con su presencia llenando la pequeña habitación. «Entiendo que ha conocido a mi hija bastante íntimamente, de hecho». Los otros maestros intercambiaron miradas incómodas. Uno por uno, encontraron excusas para irse, pasando junto a Naomi con los ojos desviados hasta que solo quedó la señora Ror. «Simplemente estaba haciendo cumplir la política de la escuela», dijo la señora Ror, intentando recuperar su compostura. «Tal vez si hubiera estado más presente en la vida de su hija». «No», la interrumpió Naomi. «No pretenda que esto se trata de códigos de vestimenta o de mi despliegue. Ambas sabemos mejor». El aire entre ellas crepitaba de tensión, cargado de una historia no contada. «No sé a qué se refiere», respondió la señora Ror, pero su voz había perdido su convicción. «Hace 8 años», dijo Naomi en voz baja. «Fort Benning. ¿Eso refresca su memoria?» Privada Ror, o pensó que no la reconocería. El rostro de la señora Ror se vació de color. «Estaba en su unidad de entrenamiento», continuó Naomi. «Dado de baja después de múltiples infracciones y no aprobar las calificaciones básicas 3 veces. «Eso fue diferente», susurró la señora Ror. «Usted me señaló. Usted me tenía entre ojos desde el primer día». «Porque usted no podía seguir órdenes simples», respondió Naomi. «Y porque usted presentó informes falsos sobre sus colegas negros. ¿Le suena familiar?» La señora Ror dejó su taza con manos temblorosas. «Usted no puede probar nada, ni entonces, ni ahora». Naomi se acercó más. «No necesito probarlo. Lo viví. Y ahora también lo ha hecho mi hija». Se inclinó, con la voz bajando a un susurro mortal. «Esto no ha terminado, Evelyn. Ni mucho menos». Se giró para irse, luego hizo una pausa. «Una cosa más.
Si alguna vez se acerca a mi hija de nuevo, aprenderá exactamente por qué mi unidad me llamaba el martillo. Mientras Naomi caminaba hacia la oficina del director, los recuerdos de su pasado militar salieron a la superficie. Evelyn Rohr había sido un problema desde el primer día de entrenamiento, socavando constantemente a sus compañeros negros, afirmando que recibían un trato preferencial, presentando quejas cuando era corregida. Después de ser dada de baja, había amenazado con hacerlos pagar algún día. Y ahora aquí estaba, ejerciendo poder sobre niños en lugar de adultos. La realización hizo que la sangre de Naomi hirviera, pero mantuvo su expresión neutral al acercarse a la oficina del director Wexley. Su secretaria intentó detenerla. ¿Tiene una cita? Naomi no interrumpió su paso. Él me verá. Abrió la puerta de Wexley sin llamar. El director levantó la vista de su computadora, con la irritación brillando en su rostro antes de que se estableciera el reconocimiento. «Señora Daniels», dijo rápidamente, poniéndose de pie. «Teniente coronel Daniels», lo corrigió ella. Y debería haberme estado esperando en el momento en que su maestra agredió a mi hija. Wexley hizo un gesto hacia una silla. «Por favor, siéntese. Entiendo que esté molesta». «No, estoy molesta, señor Wexley». Naomi permaneció de pie. «Soy metódica. Hay una diferencia». Colocó una carpeta militar en su escritorio. La etiqueta decía: «Informe del incidente Daniels. A. Agresión y lesiones, negligencia educativa, violación de los derechos civiles». «¿Qué es esto?», preguntó Wexley sin tocar la carpeta. «Esto», dijo Naomi fríamente, «es lo que parece manejar una situación. Mi equipo ya ha recopilado declaraciones de testigos, documentación médica de la condición de Ariel y copias de todos los formularios de permiso que presentamos en su oficina el año pasado». La actitud confiada de Wexley vaciló. «Ahora, no nos adelantemos. La señora Rohr ha sido disciplinada». «Una suspensión de un día no es disciplina», interrumpió Naomi. «Dentro también encontrará evidencia de que la señora Rohr tiene un historial de incidentes con motivación racial. Esta no es la primera vez que ataca a un niño negro, aunque puede ser la más descarada». El rostro de Wexley se oscureció. «Estas son acusaciones serias». «Son hechos documentados», corrigió Naomi, «y serán enviados a la Junta Directiva del Distrito, al Departamento de Educación Estatal y, si es necesario, a los medios de comunicación». «¿Está amenazando la reputación de toda esta escuela por un incidente?», preguntó Wexley con el tono incrédulo. «Usted amenazó la dignidad de mi hija, su salud mental y su derecho a una educación libre de discriminación», respondió Naomi con ecuanimidad. «Diría que todavía no estamos del todo a mano». Más tarde esa tarde, la señora Rohr se sentó en una pequeña oficina en la estación de noticias local, ajustándose el cuello nerviosamente, mientras un productor le colocaba un micrófono en su blusa. «Estaremos en vivo en 3 minutos», dijo el productor. «Solo cuente su versión de la historia, como lo discutimos». La señora Rohr asintió, practicando su expresión más comprensiva en el monitor. Cuando la luz roja se encendió, transformó su rostro, una máscara de profesionalismo herido. «Gracias por invitarme», le dijo a la presentadora. «Es importante que la gente escuche la verdad». «¿Y cuál es la verdad, señorita Rohr?», preguntó la presentadora. «Simplemente estaba haciendo mi trabajo», respondió, con la voz temblando ligeramente para causar efecto. «La escuela había implementado una política estricta de código de vestimenta, y como maestros, se espera que la hagamos cumplir. Esta estudiante había sido advertida varias veces sobre su cabello». «La familia de la estudiante afirma que tiene una condición médica», señaló la presentadora. «No había nada en su archivo sobre exenciones de cabello», respondió la señora Rohr. «Y, francamente, creo que esto se está sacando de proporción porque su madre está en el ejército. Está tratando de interpretar a la heroína amenazando a la escuela. Pero ¿dónde estaba ella cuando su hija necesitaba orientación sobre cómo seguir reglas simples?» Las cejas de la presentadora se alzaron ante el ataque personal, pero antes de que pudiera dar seguimiento, la señora Rohr continuó.
He dedicado mi vida a la enseñanza 20 años en el aula, y ahora mi reputación está siendo destruida porque una madre no cree que las reglas se apliquen a su hija. Al otro lado de la ciudad, Eric Daniels esperó hasta el anochecer para regresar a la escuela. La nota anónima sobre los archivos de la enfermera lo había estado atormentando todo el día. ¿Quién la había enviado y qué encontraría? El conserje que había asentido a Naomi antes estaba esperando junto a la entrada lateral, con las llaves en la mano. Frank Williams, se presentó con la voz baja. Mi hija tuvo a la señorita Rohr hace 3 años. Créame, sé de lo que esa mujer es capaz. Gracias por esto, dijo Eric, estrechando la mano del hombre. No quiero meterlo en problemas. Frank se encogió de hombros. Algunas cosas importan más que un trabajo. La oficina de la enfermera está al final del pasillo, tercera puerta a la izquierda. Los archivos están en el gabinete marcado como alertas médicas. Eric se movió rápidamente por los pasillos oscurecidos, con el haz de luz de su linterna oscilando delante de él. La oficina de la enfermera estaba desbloqueada como Frank había prometido. Se dirigió directamente al archivador. Le tomó 15 minutos buscar antes de encontrarlo. Un formulario de queja que Ariel había presentado 2 semanas antes del incidente. En él, describía cómo la señora Rohr había hecho comentarios repetidos sobre su cabello, llamándolo distractor y poco profesional. El formulario estaba firmado y fechado, pero no había indicios de que alguna vez hubiera sido procesado. Escrito en la parte inferior con tinta roja, estaban las palabras «No se requiere ninguna acción». Eric fotografió el documento con su teléfono, con las manos temblando de ira. Lo sabían. Habían tenido advertencia y no habían hecho nada. Mientras Eric recopilaba evidencia, Naomi se sentó en el escritorio de su oficina en casa, presentando metódicamente quejas formales ante cada autoridad relevante. La Junta Estatal de Educación, la Oficina de Derechos Civiles, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la Asociación Nacional de Directores de Escuela. Cada queja estaba meticulosamente documentada, su precisión militar evidente en cada detalle. Cuando terminó, ya era pasada la medianoche. Revisó a Ariel, que finalmente se había quedado dormida, abrazando su cuaderno de bocetos. Luego se reunió con Eric en la cocina. ¿Encontraste algo?, preguntó mientras él le mostraba las fotos de la oficina de la enfermera. Lo sabían, Naomi, dijo Eric, con la voz quebrada por una rabia apenas contenida. Nuestra bebé trató de decírselo, y la ignoraron. Naomi estudió el documento, con su expresión endureciéndose. La firma del director Wexley está en este formulario. Él personalmente se negó a investigar. Miró a Eric. Se van a arrepentir de esa decisión. A la mañana siguiente, el director Wexley llamó al señor Reed a su oficina. El maestro de arte entró cansadamente, notando la presencia del abogado del distrito. Jason, con vigencia inmediata estás siendo puesto en licencia administrativa, anunció Wexley sin preámbulos. ¿Qué? El señor Reed lo miró con incredulidad. ¿Con qué motivo? Interrumpiendo el entorno educativo, respondió Wexley. Varios padres se han quejado de que has estado discutiendo la situación de Daniel en clase. Eso no es cierto, protestó el señor Reed. Los estudiantes tienen preguntas. Simplemente les he recordado que sean amables con sus compañeros durante un momento difícil. Su contrato especifica que los maestros no introducirán temas controvertidos en el aula, intervino el abogado. Su licencia es remunerada, pero esperamos que entregue sus llaves y despeje su escritorio al mediodía. El señor Reed se puso de pie lentamente, con la ira irradiando de él. Sabe lo que le pasó a esa niña estuvo mal. Todos en este edificio lo saben. ¿Y así es como responden? ¿Silenciando a cualquiera que hable? Eso será todo, señor Reed, dijo Wexley con desprecio. A medida que las noticias sobre la licencia forzada del señor Reed se extendieron por la escuela, Naomi se preparó para su movimiento más público hasta el momento. Vestida con su uniforme completo, con las medallas brillando bajo las luces del estudio, se sentó frente a un presentador de National Morning News. Teniente Coronel Daniels, gracias por unirse a nosotros, comenzó el presentador.
¿Puede contarnos lo que le sucedió a su hija? Naomi miró directamente a la cámara, con la voz firme. Mi hija Ariel tiene una condición médica llamada alopecia, que causa la pérdida de cabello. Ella usa extensiones para proteger su cuero cabelludo y su privacidad. La semana pasada, una maestra en su escuela le rapó la cabeza por la fuerza, afirmando que violaba el código de vestimenta. La escuela ha declarado que esto fue una falta de comunicación, señaló el presentador. No hubo falta de comunicación, respondió Naomi con firmeza. Hubo crueldad deliberada y encubrimiento institucional. Habíamos presentado todos los formularios de exención médica adecuados. Mi hija había presentado una queja sobre el comportamiento de ataque de esta maestra 2 semanas antes. La escuela ignoró cada señal de advertencia. ¿Qué espera que salga de compartir su historia? Naomi se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada inquebrantable. Responsabilidad, justicia para mi hija y cambio para que ningún niño vuelva a experimentar este tipo de violación. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. He servido a este país durante 20 años, protegiendo valores estadounidenses como la dignidad y la igualdad. Si el sistema no protege a mi hija, yo misma lo desmantelaré y lo reconstruiré mejor. La entrevista terminó, pero las palabras de Naomi resonaron en las redes sociales, encendiendo una tormenta de fuego que pronto envolvería a todo el distrito escolar. Por la noche, la entrevista de Naomi había sido vista más de 2 millones de veces. Los clips circularon en todas las plataformas de redes sociales. Su declaración final se convirtió en un grito de guerra para los padres de todo el país. Si el sistema no protege a mi hija, yo misma lo desmantelaré. El teléfono de la familia sonaba constantemente. Medios de comunicación solicitando entrevistas, padres compartiendo historias similares, organizaciones de derechos civiles ofreciendo apoyo. Eric respondió a las llamadas documentando cuidadosamente cada una, mientras que Naomi se enfocaba en su estrategia legal. Pero lo más importante, se enfocaron en Ariel. La niña permaneció retraída, hablando poco y comiendo menos. Sus bocetos, una vez vibrantes, se habían vuelto páginas oscuras y caóticas llenas de líneas duras y figuras sombrías. Aún así, se aferraba a sus útiles de arte como a un salvavidas, pasando horas encorvada sobre su cuaderno de bocetos en silenciosa concentración. Por la mañana, un pequeño grupo de manifestantes se había reunido frente a la escuela intermedia Lakeside. Sus números crecían con cada hora que pasaba. Padres, exalumnos y miembros de la comunidad sostenían carteles que decían «Justicia para Ariel» y «Protejan a nuestros hijos». Entre ellos estaba Maya, acompañada por su madre y su hermana. Cuando los reporteros se acercaron pidiendo entrevistas, Maya se negó cortésmente. «Solo estoy aquí por mi amiga», les dijo. Pero su hermana Jasmine fue más vocal. «Este no es un incidente aislado», le dijo Jasmine a un reportero local. «La señora Rohr ha estado atacando a estudiantes de color durante años. Pregúntenle a cualquier exalumno». Sus palabras desataron una avalancha de publicaciones en las redes sociales de exalumnos, cada uno compartiendo sus propias experiencias con la maestra. Me hizo lavarme la cara frente a la clase, porque mi maquillaje era demasiado étnico. Dijo que mi cabello natural no era profesional y limitaría mis opciones de carrera. Me dijo que mi nombre era demasiado difícil y me llamó Amy todo el año en lugar de Amara. Las historias se acumularon, creando un patrón condenatorio que ya no podía ser descartado como malentendido o falta de comunicación. Dentro de la escuela, la tensión llenaba los pasillos. Los estudiantes susurraban sobre Ariel, sobre la señorita Rohr, sobre los manifestantes afuera. Los maestros luchaban por mantener la concentración, conscientes de que cada palabra podría convertirse en parte de la creciente controversia. A última hora de esa noche, Naomi recibió un correo electrónico inesperado de alguien llamado Alex Baker, identificado como el técnico de TI de la escuela. «Señora Daniels», decía, «he estado siguiendo lo que le sucedió a su hija. Hay algo que debería saber.
El video de seguridad completo de la oficina de la enfermera existe, o al menos existió. El director Wexley me ordenó que lo eliminara de nuestros servidores la mañana después del incidente. Y saltó. Le dije que se había ido, pero podría recuperarlo de nuestro sistema de respaldo. Si está interesada, podemos reunirnos en algún lugar fuera de la escuela. Naomi reenvió el correo electrónico a su abogado antes de responder con una ubicación de reunión. Esto podría ser exactamente la evidencia que necesitaban. Imágenes sin editar que mostraban exactamente lo que le había sucedido a Ariel. Pero Alex nunca apareció. Pasaron 2 días sin noticias. Naomi intentó llamar al número que había proporcionado, pero fue directamente al correo de voz. Estaba considerando presentar un informe de persona desaparecida cuando su teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. «Dile a tu hacker que deje de cavar, o lo enterraremos». Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Inmediatamente reenvió el mensaje a sus contactos militares en delitos cibernéticos y luego llamó a Eric. «Están amenazando a la Tals», dijo sin preámbulos. «Quien quiera que sean ellos, la administración de la escuela no llegaría tan lejos», respondió Eric con incertidumbre en su voz. «Tal vez no Wexley», convino Naomi, «pero alguien está tirando de los hilos aquí. Esto es más grande que una maestra o un director». Mientras Naomi trabajaba para descubrir la verdad y localizar a Alex, Ariel continuó su silenciosa recuperación en casa. No había regresado a la escuela, no podía enfrentarse a esos pasillos, esas escaleras, pero había comenzado a pintar de nuevo. Los primeros lienzos eran oscuros, remolinos casi abstractos de negro y gris, con líneas rojas irregulares cortando a través. Pero en el 4.º día, algo cambió. Comenzó una nueva pintura, un árbol estéril, con sus ramas extendiéndose por el lienzo como brazos suplicantes. La mayoría de las hojas habían caído, esparcidas alrededor del tronco en tonos de marrón y dorado. Pero en la esquina, casi escondido, un pequeño brote verde brotaba a través del suelo. Cuando Naomi lo vio, se paró en la puerta de la habitación de Ariel, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Es hermoso, cariño», susurró. Ariel no respondió verbalmente, pero le ofreció a su madre el primer contacto visual genuino desde el incidente. Una mirada breve y significativa que decía más de lo que las palabras podían. «No dejes que ganen, mamá». «Papá, no, mamá». Naomi abrazó a su hija, sosteniéndola cerca mientras las lágrimas corrían por ambos rostros. «No lo haré, cariño», prometió con fiereza. «No lo haré». La oficina de abogados de Grace, llamada, ocupaba el piso 15 de un rascacielos en el centro de la ciudad. Su área de recepción era un estudio de elegancia discreta. Plantas de bambú en macetas se alzaban en las esquinas, y las paredes presentaban fotografías en blanco y negro de momentos históricos de derechos civiles. Naomi se sentó junto a Eric en un elegante sofá de cuero, con su postura militar recta a pesar de su ropa de civil. Frente a ellos, Grace revisaba los documentos esparcidos sobre su mesa de centro con tapa de vidrio. Registros médicos, políticas escolares, declaraciones de testigos y capturas de pantalla de los mensajes de texto condenatorios de la señora Rohr. A los 42 años, Grace era una de las abogadas de derechos civiles más respetadas del Estado. Hija de sobrevivientes de campos de internamiento japonés-americanos, había dedicado su carrera a luchar contra la injusticia institucional. Su historial de victorias contra distritos escolares, departamentos de policía y agencias gubernamentales era legendario. «Han hecho un trabajo impresionante recopilando evidencia», dijo Grace, levantando la vista de los documentos. «La mayoría de los clientes vienen a mí con ira y poco más. Ustedes me han traído un caso». «Entrenamiento militar», respondió Naomi simplemente. «Documentar todo». Grace asintió y luego se inclinó hacia adelante. «Quiero ser clara sobre lo que estamos enfrentando. Los distritos escolares tienen bolsillos profundos y conexiones aún más profundas. Intentarán enterrar esto bajo retrasos procesales y objeciones técnicas.
¿Están preparados para una larga lucha? Estamos preparados para lo que sea necesario, respondió Eric con firmeza. Bien. Grace recogió los documentos en una pila ordenada. Porque no solo estoy presentando una queja, estoy presentando una demanda multimillonaria nombrando al distrito escolar, al director Wexley y a la señora Rohr personalmente como demandados. Las reclamaciones incluirán agresión, negligencia, infligir intencionalmente angustia emocional y violaciones de los derechos civiles. Hizo una pausa. Esto se pondrá feo. Atacarán su carácter, su crianza, incluso su servicio militar. La expresión de Naomi no cambió. Pueden intentarlo. A la mañana siguiente, mientras el equipo legal de Grace preparaba la documentación, la señora Rohr recibió una visita inesperada en su pequeña casa suburbana. El hombre que estaba en su porche vestía un traje caro y llevaba un maletín de cuero. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su sonrisa era practicada y tranquilizadora. «Serra Rohr, soy Lawrence Whitfield», se presentó. «Me gustaría discutir sus opciones legales». Evelyn Rohr lo miró con suspicacia a través de la rendija de su puerta. «No puedo pagar un abogado privado». «No necesitará hacerlo», respondió Whitfield con suavidad. «Mis servicios ya han sido organizados. ¿Puedo pasar?» Adentro, Whitfield explicó que representaba a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. «Una parte interesada nos ha contratado para asegurar que reciba la mejor defensa posible», dijo, colocando su tarjeta de presentación sobre su mesa de centro. «¿Qué parte interesada?», preguntó la señora Rohr confundida. Whitfield sonrió. «Digamos que hay personas que reconocen que esta situación tiene implicaciones más amplias que una maestra y una estudiante. Personas que entienden que los valores tradicionales y la autoridad educativa están en juego». Los hombros de la señora Rohr se relajaron ligeramente. «¿Así que me creen? ¿Que solo estaba haciendo mi trabajo?» «Por supuesto», le aseguró Whitfield. «Y vamos a asegurarnos de que todos los demás lo vean de esa manera también». Lo que la señora Rohr no sabía, no podía saber, era que el bufete de abogados de Lawrence Whitfield había recibido una importante retención de una fundación con vínculos directos con 3 miembros de la Junta Escolar. Los mismos miembros de la Junta que habían establecido el fondo de protección del personal que había enterrado silenciosamente otros incidentes a lo largo de los años. Los honorarios legales de la señora Rohr fueron el último gasto de este fondo. Al final de la semana, Grace Yamada había presentado la demanda, y el tribunal había concedido una audiencia de emergencia debido a la naturaleza de las reclamaciones que involucraban a un menor. Los escalones del juzgado estaban llenos de reporteros y manifestantes, sus carteles declarando su apoyo a Ariel O, en menor número, defendiendo los derechos de los maestros. Adentro, la sala del tribunal estaba llena a capacidad. Naomi llegó en su uniforme de gala, sus medallas capturando la luz fluorescente. La señora Rohr se sentó junto a Lawrence Whitfield, vestida con un modesto vestido azul marino que parecía calculado para proyectar humildad. El director Wexley y el equipo legal del distrito ocuparon la mesa más alejada de la familia Daniels, una distancia física que coincidía con su estrategia, separación de las acciones de Rohr. La jueza Eleanor Barnes, una mujer severa de unos 60 años con reputación de procedimientos sensatos, llamó al tribunal al orden. Antes de comenzar, anunció: «Quiero recordarles a todos que si bien el interés público en este caso es significativo, esta sala del tribunal no es un circo mediático. Procederemos con dignidad y respeto». Se dirigió a Grace. Puede hacer su declaración de apertura, consejera». Grace se acercó al estrado. «Su señoría, este caso se trata del abuso de poder en su forma más pura. Una maestra encargada de nutrir y proteger a los niños agredió físicamente a una niña de 12 años. Le rapó la cabeza por la fuerza a Ariel Daniels, sabiendo muy bien que Ariel tenía una condición médica, alopecia, que hacía de su cabello una cuestión de salud tanto física como emocional». Caminó lentamente, permitiendo que sus palabras se asentaran. «A lo largo de este juicio,
la defensa les ha pedido que se concentren en las políticas, en los procedimientos, en la cadena de mando. Han tratado de trasladar la culpa de la seromarraror a la enfermera, del director Wexley al sistema. Han hablado sobre códigos de vestimenta y autoridad y respeto por las reglas. Grace hizo una pausa, luego se giró para mirar a Ariel antes de volver a enfrentarse al jurado. Pero este caso nunca se ha tratado de códigos de vestimenta o políticas. Se ha tratado de una cosa: el abuso deliberado de poder contra una niña de 12 años. Su voz se endureció ligeramente. La señora no simplemente hizo cumplir una regla ese día. Ella vengó a la hija de una mujer a la que resentía. Usó su posición para infligir la máxima humillación a una niña con una condición médica. Se acercó a la caja del jurado. Les hemos mostrado la evidencia, la documentación médica que la señora ignoró, la queja que el director Wexley enterró, los mensajes de texto que demuestran la premeditación, el video de seguridad que captura la agresión y el testimonio de múltiples testigos que pintan una imagen consistente de crueldad selectiva. La expresión de Grace se suavizó, más poderosamente. Escucharon a la propia Ariel, vieron su coraje al revivir el día más traumático de su joven vida. Escucharon cómo perdió su voz literalmente durante días después, cómo su arte se convirtió en su única forma segura de expresión, cómo todavía lucha contra las pesadillas y la ansiedad. Permitió un momento de silencio antes de continuar. La defensa les haría creer que lo que le sucedió a Ariel fue un malentendido, un lapso momentáneo de juicio. La evidencia cuenta una historia diferente. Habla de malicia calculada, encubrimiento institucional y una niña que llevará las cicatrices de esta experiencia por el resto de su vida. Grace regresó a su mesa, recogiendo una impresión de una de las pinturas de Ariel. La niña calva de pie, entre escritorios escolares en llamas. Ariel tituló esta pieza Lo que queda. Habla de lo que le fue arrebatado, pero también de lo que no pudo ser arrebatado. Su dignidad, su creatividad, su voz. Hoy les pido que le den algo más que no se puede quitar: justicia. Colocó cuidadosamente la impresión de nuevo sobre la mesa. Cuando deliberen, les pido que consideren una simple pregunta. En una sociedad que afirma proteger a sus miembros más vulnerables, ¿qué mensaje enviará su veredicto a cada niño que entra por la puerta de una escuela confiando en los adultos de adentro para mantenerlos a salvo? Grace regresó a su asiento junto a Naomi, quien se acercó para apretarle la mano brevemente. Una rara muestra de emoción por parte de la teniente coronel. Lawrence Whitfield se levantó a continuación. Su costoso traje y su comportamiento pulido contrastaban marcadamente con la apariencia cada vez más descuidada de la señora a medida que avanzaba el juicio. «Damas y caballeros del jurado», comenzó. «Este es, de hecho, un caso sobre la confianza, pero no en la forma en que la señora llamada lo ha enmarcado. Se trata de la confianza que depositamos en nuestros educadores para mantener el orden y la disciplina en nuestras escuelas». Se movió para pararse frente al jurado, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. ¿Fue el enfoque de la señora perfecto ese día? No. Ella sería la primera en admitir que sus acciones fueron torpes. Pero consideren el entorno en el que operan nuestros maestros hoy. Aulas con fondos insuficientes, superpobladas donde la autoridad es constantemente desafiada y las reglas son tratadas como meras sugerencias. Varios miembros del jurado se movieron incómodos, con expresiones de escepticismo. Los demandantes han pintado una imagen emocional de crueldad deliberada, pero la emoción no debe eclipsar los hechos, y los hechos muestran a una maestra tratando de hacer cumplir las reglas establecidas, que creía tener la autorización adecuada y que no tenía conocimiento de ninguna exención médica. El abogado del distrito siguió con su declaración final, tratando de manera similar de distanciar a la administración escolar de las acciones de la señora Tarror, al tiempo que expresaba un profundo pesar por la falta de comunicación que ocurrió. Cuando los abogados terminaron, la jueza Barnes se dirigió al jurado.
Han escuchado todas las pruebas y argumentos en este caso. Ahora se retirarán a deliberar y llegar a un veredicto sobre cada cargo. Tómense todo el tiempo que necesiten para considerar cuidadosamente las pruebas presentadas. Cuando el jurado salió, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Naomi buscó la mano de Eric en un lado y la de Ariel en el otro, formando una cadena ininterrumpida de fuerza familiar. «¿Qué pasa ahora?», susurró Ariel hablando más de lo que lo había hecho en semanas. «Esperamos», respondió Eric suavemente. «Y pase lo que pase, lo afrontamos juntos». La espera fue insoportable. Las horas se prolongaron hasta la tarde sin noticias del jurado. Los oficiales del tribunal trajeron sándwiches y agua para la familia Daniels, quienes se negaron a salir del edificio. Grace aprovechó el tiempo para prepararse para varios resultados, aunque su confianza en el caso seguía siendo fuerte. Afuera, la lluvia continuó, velando la ciudad con una suave niebla gris. Los manifestantes se acurrucaron bajo paraguas, sus carteles marchitos pero su resolución no disminuida. Camionetas de noticias se alinearon en la calle, con reporteros haciendo actualizaciones en vivo bajo toldos temporales. Cuando el reloj del juzgado marcó las 4, el alguacil entró en la sala del tribunal con una nota. La jueza Barnes la leyó en silencio. Luego anunció: «El jurado ha llegado a un veredicto. Por favor, tráiganlos». Una corriente de anticipación recorrió la sala cuando los 12 miembros del jurado regresaron a sus asientos. Sus expresiones eran solemnes, sin dar ninguna pista de su decisión. «¿Ha llegado el jurado a un veredicto?», la jueza Barnes le preguntó a la presidenta, una mujer negra de mediana edad con cabello canoso. «Lo tenemos, su señoría», respondió, entregando un documento al alguacil, quien lo entregó al juez. La jueza Barnes revisó el papeleo, con su expresión sin revelar nada. Devolvió el documento al alguacil, quien lo pasó de nuevo a la presidenta. En el asunto de Daniels contra Distrito Escolar de Lakeside, Evelyn Rohr y Thomas Wexley, sobre el cargo de agresión y lesiones contra la demandante menor, Ariel Daniels, ¿cómo dictaminan? La presidenta se puso de pie. «Declaramos a la demandada Evelyn Rohr responsable». El agarre de Naomi se tensó en la mano de Ariel. «Sobre el cargo de negligencia contra los demandados Distrito Escolar de Lakeside y Thomas Wexley, ¿cómo dictaminan?» «Declaramos a ambos demandados responsables». «Sobre el cargo de infligir intencionalmente angustia emocional contra todos los demandados, ¿cómo dictaminan?» «Declaramos a todos los demandados responsables». «Sobre el cargo de violaciones de los derechos civiles contra todos los demandados, ¿cómo dictaminan?» «Declaramos a todos los demandados responsables». Una ola de susurros recorrió la sala del tribunal. Naomi permaneció estoica, pero los ojos de Eric brillaron con lágrimas no derramadas. Ariel dejó escapar un pequeño suspiro de alivio apenas audible. «¿Y ha determinado el jurado los daños y perjuicios?», continuó la jueza Barnes. «Lo tenemos, su señoría», confirmó la presidenta. «Concedemos daños compensatorios por un monto de 2 millones para gastos médicos, terapia futura y adaptaciones educativas». Hizo una pausa y luego continuó con renovada convicción. «Además, concedemos daños punitivos por un monto de 5 millones contra el distrito, 1 millón contra el director Wexley personalmente y 2 millones contra la señora Rohr personalmente». El total, 10 millones, provocó un jadeo audible en la sala del tribunal. Fue uno de los premios más grandes jamás otorgados en un caso de mala conducta escolar en el estado. «Se agradece y se despide al jurado», declaró la jueza Barnes. «Este tribunal falla a favor del demandante en todos los cargos. Por la presente, se dicta sentencia de acuerdo con el veredicto del jurado». Mientras la sala del tribunal estallaba en murmullos y movimiento, la señora Rohr se sentó congelada, con el rostro descolorido. El director Wexley miró fijamente al frente, su carrera efectivamente terminada. Los abogados del distrito ya estaban en sus teléfonos, sin duda llamando al superintendente con la devastadora noticia. Grace se dirigió a la familia Daniels, su comportamiento profesional dando paso a una emoción genuina. «Felicidades», dijo simplemente, recogiendo sus papeles. «Hoy se hizo justicia.
Gracias, respondió Naomi, con su porte militar finalmente suavizándose. Por todo. Cuando la sala del tribunal comenzó a despejarse, un hombre con un traje oscuro se acercó a su mesa. Mostró una placa brevemente. Detective Michael Sullivan, Unidad de Víctimas Especiales. Sin un error. Necesito que venga conmigo. La Sramjarror levantó la vista confundida. ¿Qué? ¿Por qué? Estamos reabriendo 2 quejas anteriores contra usted de ex-estudiantes, explicó Sullivan con la voz objetiva. A la luz del veredicto de hoy y las nuevas declaraciones de testigos, la fiscal ha autorizado cargos de agresión agravada y poner en peligro a un niño. Lawrence Whitfield se puso de pie rápidamente. Mi cliente no irá a ninguna parte sin la debida. Todo es debido, lo interrumpió Sullivan presentando una orden judicial. O viene voluntariamente, o está esposada frente a todas estas cámaras. Su elección. La señora Moriarror se levantó temblorosamente, su arrogancia finalmente destrozada por la realidad de las esposas y los cargos penales, mientras Sullivan la escoltaba hacia la salida lateral. Evitando el frenesí mediático al frente, echó una última mirada a Ariel. Por un momento, sus ojos se encontraron al otro lado de la sala del tribunal. Ariel no apartó la vista. No sonrió, no asintió, no mostró ninguna emoción. Simplemente mantuvo la mirada fijamente hasta que la señora Rohr se giró, con los hombros caídos por la derrota. Fue, a su manera, el momento más poderoso de todo el juicio. La niña de pie, alta, mientras que la adulta que la había atormentado, era conducida para enfrentar las consecuencias. Afuera, la lluvia había dado paso a un sol acuoso. Los reporteros pululaban por los escalones del juzgado, con las cámaras destellando cuando la familia Daniels salió. Naomi se acercó a los micrófonos que habían sido reunidos apresuradamente. El veredicto de hoy envía un mensaje claro, comenzó Naomi, con su voz llegando a través de la multitud. Ningún niño debe enfrentar abusos a manos de aquellos a quienes se les confía su cuidado. Ninguna institución debe priorizar su reputación sobre el bienestar de un estudiante. Su voz se escuchó a través de la multitud. Este caso nunca se trató de dinero. Se trató de responsabilidad y de asegurar que lo que le sucedió a Ariel nunca le suceda a otro niño. Como si estuviera planeado, la gobernadora Eleanor Richards estaba celebrando su propia conferencia de prensa al otro lado de la ciudad. He dado instrucciones a mi oficina para que redacte una legislación que establezca protocolos claros para el manejo de situaciones médicas delicadas en las escuelas, anunció la gobernadora. La ley de protección de Ariel garantizará que la privacidad médica o la dignidad de ningún niño sea violada por personal no capacitado o no autorizado. El apoyo de la gobernadora transformó una victoria personal en una revolución política. En cuestión de días, los legisladores de ambos partidos se apresuraban a copatrocinar el proyecto de ley, reconociendo tanto su necesidad moral como su valor político. Mientras tanto, otros dominós seguían cayendo. El director Wexley, enfrentando la desgracia profesional y la responsabilidad financiera personal, presentó su renuncia con efecto inmediato. La junta escolar, todavía tambaleándose por el escándalo de corrupción, la aceptó sin comentarios. El anuncio de su reemplazo fue una sorpresa para todos, excepto para aquellos que habían estado siguiendo el caso de cerca. Jason Reed, el maestro de arte que había apoyado a Ariel, incluso a riesgo de su propia carrera, fue nombrado director interino con el mandato de reconstruir la confianza y crear un entorno educativo más inclusivo. En los días posteriores al veredicto, Naomi se encontró respondiendo a un tipo de llamada inesperada. Las políticas. Representantes de partidos, grupos de defensa, incluso el jefe de personal de un senador, se comunicaron, todos con el mismo mensaje. Su aplomo, inteligencia y compromiso con la justicia la convertirían en una excelente candidata para un cargo público. «Están hablando de una carrera en el Senado estatal», le dijo a Eric una noche mientras estaban sentados en su porche trasero, viendo a Ariel dibujar en el jardín.
Dicen que podría escribir mi propio boleto después de la publicidad del caso. ¿Lo estás considerando?, preguntó Eric, estudiando la expresión de su esposa. Naomi observó a su hija durante un largo momento antes de responder. No, hay un trabajo más importante que hacer aquí mismo. Hizo un gesto hacia Ariel. La política puede esperar, la curación no. En cambio, Naomi comenzó a sentar las bases para una fundación para ayudar a otros niños que habían experimentado un trauma escolar. El dinero del acuerdo proporcionaría financiación inicial, pero la visión era mucho más amplia. Una red nacional de recursos, apoyo legal y programas terapéuticos. 2 semanas después del veredicto, Ariel estaba de pie ante una pequeña multitud en una exhibición de arte del centro comunitario local. Su voz era tranquila pero firme mientras hablaba al micrófono. «Me han preguntado si perdono a la señora Rohr», dijo, abordando la pregunta que muchos se habían preguntado, pero pocos se habían atrevido a preguntar directamente. «La verdad es que la perdono, pero no olvidaré». La sencillez y madurez de su declaración conmovió a muchos hasta las lágrimas. Esta niña, que había soportado tanto, se negaba a dejar que la amargura la definiera al tiempo que se negaba a fingir que el daño nunca había ocurrido. Esa noche, la familia Daniels estuvo junta en los escalones del juzgado donde habían recibido el veredicto. El edificio estaba cerrado ahora, los escalones vacíos, excepto por ellos. Ariel estaba de pie entre sus padres, mirando la imponente fachada que una vez había parecido tan intimidante. Naomi se inclinó para susurrarle al oído a su hija. «Siempre fuiste más fuerte que cualquiera de nosotros, cariño». Ariel buscó las manos de sus padres, sacando fuerzas de su presencia mientras se mantenía firme sobre sus propios pies. El viaje no había terminado. Habría más desafíos, más curación, más crecimiento. Pero en este momento estaban unidos. Una familia que había enfrentado lo peor y había emergido no solo intacta sino más fuerte. Se había hecho justicia. No una justicia perfecta. Ningún veredicto podía borrar lo que había sucedido, pero suficiente para comenzar el proceso de hacer las cosas bien. Suficiente para asegurar que el sufrimiento de Ariel evitaría que otros experimentaran el mismo destino. Suficiente para transformar una tragedia personal en un catalizador para el cambio sistémico. Mientras se alejaban del juzgado por última vez, Ariel miró hacia atrás una vez, luego hacia adelante de nuevo. El pasado fue reconocido. El futuro esperaba. El sol entraba a raudales por las ventanas del almacén convertido, proyectando una luz dorada sobre el concurrido estudio de arte. Una docena de niños estaban sentados a las mesas, con pinceles en la mano, con expresiones que iban desde la concentración intensa hasta la alegría desenfrenada. En la parte delantera de la sala, Ariel Daniels, ahora de 13 años, demostraba técnicas de pincel en un lienzo grande. «Recuerden», dijo, con una voz confiada de una manera que habría sido inimaginable un año antes, «no hay una forma incorrecta de contar su historia. Su arte les pertenece». El letrero sobre la puerta decía: «El proyecto despojado, arteterapia para sobrevivientes de trauma escolar». Lo que había comenzado como el viaje de curación personal de Ariel se había convertido en una próspera organización sin fines de lucro, financiada inicialmente por sus ventas de arte y el dinero del acuerdo, ahora sostenida por subvenciones y donaciones de todo el país. Cada sábado, niños que habían experimentado intimidación, discriminación u otro trauma escolar se reunían para crear arte en un espacio seguro. Algunos venían con cicatrices físicas, otros con cicatrices invisibles. Todos encontraron aceptación y comprensión dentro de estas paredes. Naomi observó desde la puerta, con el orgullo evidente en su expresión. El año pasado había sido un viaje de curación para toda su familia, pero especialmente para Ariel. Las pesadillas habían disminuido gradualmente. El silencio había dado paso a las palabras, luego a la risa. La niña herida todavía estaba allí, pero junto a ella había surgido una joven defensora con una fuerza sorprendente. «Sarah Daniels»,
Un voluntario se acercó con una tableta. El podcast de Maya acaba de salir en vivo. Pensé que tal vez querría escucharlo. Naomi tomó la tableta, presionando play en el archivo de audio. La voz de Maya Thompson llenó sus audífonos, confiada y apasionada a pesar de su juventud. Bienvenido a Despeinada, el podcast donde hablamos sobre las experiencias reales de las niñas de color en las escuelas de hoy. Soy su anfitriona, Maya Thompson, y hoy me acompaña mi primera invitada y mi mejor amiga, Ariel Daniels. Lo que siguió fue una conversación reflexiva entre las dos jóvenes sobre la resiliencia, la expresión y el poder de decir la verdad. Maya había descubierto su voz como defensora después de presenciar lo que le sucedió a Ariel, canalizando su culpa e ira iniciales en una acción productiva. El podcast ya había ganado un número significativo de seguidores entre adolescentes y padres por igual, creando una plataforma para voces que anteriormente no habían sido escuchadas. Al escuchar a las chicas hablar con tanta elocuencia sobre temas complejos, Naomi se maravilló de su madurez y de cómo el trauma, aunque nunca deseable, a veces podía forjar una fuerza inesperada. Al otro lado de la ciudad, la escuela intermedia Lakeside había experimentado su propia transformación. Bajo el liderazgo del director Jason Reed, la cultura había cambiado drásticamente. El código de vestimenta opresivo había sido reemplazado por directrices razonables e inclusivas desde el punto de vista médico, desarrolladas con la aportación de estudiantes y padres. La capacitación de los maestros ahora incluía secciones extensas sobre sensibilidad cultural y adaptaciones médicas. La sala de arte, el antiguo dominio del señor Reed, había sido ampliada y renombrada como el espacio de expresión. Sus paredes presentaban diversas obras de arte de estudiantes pasados y presentes, celebrando la individualidad en lugar de imponer la conformidad. Esa mañana, el señor Reed estaba de pie ante la junta escolar, presentando los resultados del primer año bajo las nuevas políticas. La asistencia había aumentado, los incidentes disciplinarios habían disminuido, la satisfacción de los padres había aumentado en un 60%. Las lecciones que aprendimos fueron dolorosas pero necesarias, concluyó, ajustando su característica corbata de moño. Estamos construyendo una escuela donde cada estudiante se sienta visto, escuchado y valorado, donde las diferencias se celebran, no se castigan, donde la educación no se trata solo de exámenes, sino de crecer como seres humanos. Los miembros de la Junta, todos nuevos después del escándalo de corrupción, asintieron con aprobación. Entre ellos se sentaron dos padres que habían participado activamente en la protesta tras el caso de Ariel. El cambio sistémico que habían exigido se estaba convirtiendo lentamente en realidad. Mientras tanto, en la oficina de asuntos de veteranos del centro de la ciudad, Eric Daniels dirigía un grupo de apoyo para padres militares que se enfrentaban a problemas escolares para sus hijos. Basándose en su propia experiencia, había desarrollado un programa que abordaba específicamente los desafíos que enfrentaban las familias militares, reubicaciones frecuentes, despliegues y las complejas necesidades emocionales de los niños que se adaptan a nuevos entornos. El sistema no está diseñado para nosotros, les dijo al grupo de padres, algunos en uniforme, otros en ropa de civil. Pero eso no significa que no podamos cambiar el sistema. Nuestros hijos merecen defensores que comprendan sus situaciones únicas. El grupo se había convertido en un recurso vital, proporcionando desde asesoramiento legal hasta apoyo emocional. Eric había descubierto un don para conectar con los padres que tenían dificultades, su comportamiento tranquilo y su sabiduría ganada con esfuerzo, creando un espacio seguro para compartir temores y frustraciones. En una sala del tribunal del centro de la ciudad, el caso penal de la señora Rohr finalmente había concluido. Las pruebas del juicio civil de Ariel, combinadas con el testimonio de otros exalumnos, habían resultado en una declaración de culpabilidad por cargos reducidos. La jueza la había condenado a 2 años suspendidos después de 6 meses con terapia obligatoria y servicio comunitario. Lo más significativo es que se le prohibió permanentemente trabajar
en la educación, en cualquier capacidad. Mientras la señora Rohr comenzaba a cumplir su condena, la legislatura estatal estaba votando sobre la versión final de la Ley de Protección de Ariel. La legislación integral estableció protocolos claros para el manejo de situaciones médicas en las escuelas, creó mecanismos de supervisión para prevenir el abuso e implementó protecciones para los denunciantes para el personal que informaba sobre la mala conducta. El día que se aprobó el proyecto de ley, Naomi recibió una llamada de la Casa Blanca. El presidente quería reconocer su trabajo de defensa con una medalla civil de honor, celebrando su contribución a la reforma educativa y la protección infantil. La ceremonia se celebró en una brillante mañana de primavera en el Jardín de las Rosas. Naomi, vestida con su uniforme militar formal, se mantuvo erguida mientras le colocaban la medalla alrededor del cuello. A su lado estaban Eric y Ariel, ambos radiantes de orgullo. La teniente coronel Daniels ejemplifica lo mejor del coraje estadounidense, dijo el presidente. Cuando se enfrentó a la injusticia, no simplemente buscó reparación para su propia familia. Creó un movimiento que protegerá a innumerables niños durante generaciones. El discurso de aceptación de Naomi fue breve pero poderoso. Este honor no me pertenece a mí, sino a mi hija Ariel, cuyo coraje frente a la crueldad inspiró a una nación. Y a cada niño que alguna vez se ha sentido inseguro en un lugar donde debería estar protegido. Los vemos, los escuchamos y continuaremos luchando por ustedes. De vuelta a Casbah después de la ceremonia, la vida reanudó su nueva normalidad. La familia Daniels había encontrado su ritmo nuevamente, diferente al de antes, pero sólido a su manera. Naomi continuó su carrera militar mientras dedicaba su tiempo libre a la fundación. Eric expandió su red de apoyo para veteranos. Ariel dividió su tiempo entre la escuela, el arte y el trabajo de defensa, recuperando gradualmente el espíritu alegre que había sido atenuado temporalmente. Una mañana, el Museo Nacional de Historia Americana Smithsonian se comunicó con la familia con una solicitud inusual. Estaban creando una exposición llamada Voces de Resistencia, que documentaba los movimientos de base que habían cambiado la política estadounidense. ¿Ariel consideraría donar su cuaderno de bocetos original, el que contenía sus dibujos de antes, durante y después del incidente? Después de una cuidadosa consideración, Ariel aceptó. El cuaderno de bocetos era parte de la historia ahora, no solo de su historia personal, sino de un capítulo en la historia en curso de los derechos civiles y la reforma educativa. El día de la inauguración de la exposición, Ariel estaba de pie frente a la vitrina que contenía su cuaderno de bocetos. El curador lo había abierto en la página final, donde había escrito con cuidado: «Intentaste borrarme, pero me redibujé». Los visitantes hicieron una pausa para leer las palabras, muchos visiblemente conmovidos por su simple elocuencia. Nadie reconoció a la delgada chica con el colorido turbante que estaba entre ellos, presenciando el impacto de su viaje en extraños. Unas semanas más tarde, en una tranquila mañana de domingo, Ariel se despertó con el canto de los pájaros afuera de su ventana. La luz del sol se filtraba a través de sus cortinas, pintando patrones en el suelo de su habitación. Por primera vez en muchos meses, había dormido toda la noche sin sueños de cabello que caía o risas burlonas. Se estiró, pasando su mano por su cuero cabelludo, todavía mayormente calvo por elección ahora. Después de experimentar con pelucas y turbantes, había descubierto una sorprendente comodidad en simplemente ser como era a veces. Su cabeza ya no era una fuente de vergüenza o trauma, sino simplemente otro lienzo para la autoexpresión. A veces decorada, a veces desnuda, siempre suya para definir. La historia de Ariel me hizo reflexionar profundamente. ¿Cuántos otros niños están sufriendo en silencio mientras el mundo mira hacia otro lado? Para mí, esto no se trata solo del dolor de una niña. Es una llamada de atención sobre el poder, los prejuicios y el peligro del silencio. No podemos quedarnos al margen cuando ocurre la injusticia. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco,
Dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo para amplificar las voces de aquellos que no siempre pueden hablar por sí mismos. Juntos podemos exigir algo mejor y asegurarnos de que ningún niño sea tratado así nunca más.